Como lo dije, hoy se reunió el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, con el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, y nos atiende precisamente el Premier para consultarle qué pasó en esa reunión y además del plan que se trae bajo el brazo. Señor Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Encantado de estar nuevamente en su programa. Gracias por atendernos. Los retos que tienen adelante, señor Cateriano, son enormes. Harán historia, para bien o para mal. Su gestión no pasará desapercibida y lo que tiene a la mano es un Estado que en estos 4 meses ha demostrado cierta aplicación, cierta cercanía, pero también indolencia, también una burocrática forma de ser irritante. Y ciertamente al que le urge, como Estado, recuperar como nunca la confianza de un grueso número de peruanos. ¿Jura usted que con la pandemia y la crisis económica nos dirá toda la verdad y nada más que la verdad, por más dura que ésta sea? Bueno, esa ha sido mi conducta, nunca he ocultado la verdad y no hay razón de ser para cambiar mi modo de actuar. De otro lado, también he asumido esta tarea porque confío en el presidente Vizcarra y también he sentido una obligación cívica de asumir este compromiso. Naturalmente, en un contexto tan grave como este, lo que he ofrecido además públicamente ha sido sudor, honestidad y conducta democrática. Y ese compromiso lo he planteado públicamente, Jaime. Salvar la mayor cantidad de vidas y afrontar la mayor crisis económica del siglo. Creo que coincidimos en que estos son los grandes retos del gabinete que usted preside. ¿Cuáles son, a su juicio, los errores que se han cometido en estos 4 meses? No con un afán crítico o destructivo, sino precisamente para ajustar clavijas y el concierto de todo el aparato público funciona a velocidad de crucero. Bueno, creo que la crisis no solo en el Perú, sino a nivel mundial, ha desnudado los sistemas sanitarios y en plena lucha para contener el virus se ha notado a nivel nacional y regional que el sistema no ha atendido de acuerdo a las demandas de la población. Ese es un hecho inobjetable. No es tampoco culpa del actual gobierno, es un proceso de abandono de una función que sí debe cumplir el Estado y que por dedicarse a otras cosas, lamentablemente no, ha estado a la altura de las circunstancias. Ahora, en un contexto como este, empezar a debatir respecto a responsabilidades, culpas, creo que no es el momento. Por esa razón he manifestado públicamente que es la hora de sumar esfuerzos en un ambiente de unidad, en donde todos los peruanos de buena voluntad debemos trabajar para superar esta crítica situación. Y luego, Jaime, vendrán los momentos de hacer los juicios finales, de asumir las responsabilidades. Ciertamente no es una tarea fácil la que he asumido, pero, repito, es una obligación cívica en un contexto como este, trabajar por el país. El presidente Vizcarra dijo hoy que el señor Vicente Ceballos, su antecesor, va a ocupar tareas aún dentro del seno del gobierno. ¿Específicamente cuáles, señor Cateriano? No he conversado sobre ese tema con el presidente, no hay una definición, pero naturalmente una persona que ha venido trabajando, uno puede discrepar, pero con lealtad y ha estado al lado del presidente en los momentos más difíciles, es evidente que tiene una relación de confianza con el presidente y como ha ocurrido con otros personajes que también han pasado por la presidencia del Consejo de Ministros, evidentemente el presidente lo va a tener en cuenta para la función o encargo que él considere pertinente. A usted nadie le quita lo bailado, se ha ganado una imagen de político con cintura, no le fatiga destemplar a sus adversarios y defender con pasión sus ideas. Eso está muy bien, pero hoy
usted ocupa el cargo de jefe de gabinete. Mi pregunta es si dialogará con todas las bancadas, dialogará con todos los partidos políticos, pero no solo de dialogar se trata, sino cuánto de esos diálogos se tomarán en cuenta por más que venga del que se sospecha su enemigo. Bueno, a ver, el día de hoy he iniciado ese proceso de diálogo con el presidente del Congreso, Manuel Merino, que gentilmente atendió de manera inmediata mi pedido, me ha recibido con los miembros de la Junta Directiva. Hemos, en términos generales, conversado sobre temas críticos, precisamente en la gerencia de los asuntos públicos, sobre temas referidos a la adopción de medidas urgentes para enfrentar esta pandemia, y es en ese contexto en el que le he pedido que se acepte presentarme antes del mensaje de 28 de julio que el presidente dará a la Nación. Porque ciertamente el plazo de 30 días contemplado en la Constitución está diseñado, o mejor dicho, se estableció dentro de un contexto de normalidad. Claro. Pero como estamos en una emergencia, necesitamos adoptar medidas que, a la brevedad posible, ayuden a lograr esos 3 objetivos que tiene el gobierno. El primero de ellos, la lucha contra la pandemia, reforzar no solamente la gestión sanitaria, sino también una campaña de comunicación en donde he exhortado públicamente para que los medios de comunicación también participen. Esta denominada vuelta a la nueva normalidad está influyendo en algunos de manera positiva y en otros de manera negativa. Y en ese sentido hay que reiterar la necesidad de mantener la distancia social, el lavado de manos y el uso de las mascarillas, que gran parte de nuestros compatriotas sí las están empleando de una manera adecuada, algunos no, hay que decirlo también, no se colocan la mascarilla adecuadamente, pero eso forma también parte de un proceso continuo que debe existir de convencimiento, de persuasión a la población de no bajar la guardia para evitar precisamente el rebrote del virus que en otros países ha surgido precisamente a raíz de descuidos que podrían dar la impresión de haber superado la pandemia. En segundo lugar, el tema económico. El tema económico es vital. Hemos conversado con el presidente largamente estos últimos 5 días que hemos tenido un diálogo abierto y franco. La economía del país ha estado paralizada debido al confinamiento, el proceso a nivel nacional e internacional también, y se requieren adoptar también en este campo medidas para destrabar proyectos que impulsen el desarrollo económico, restablecer también la confianza con el empresariado nacional, establecer con ellos también un diálogo directo y franco, y en ese contexto, naturalmente, la presidencia del Consejo de Ministros está en la obligación de abrir las puertas a todos los partidos políticos, a todas las agrupaciones gremiales. Incluido el fujimorismo, incluido el aprismo, es decir, acá no hay discriminación absoluta más allá de la conocida confrontación política válida que usted ha tenido en todos estos años que lleva de político, ¿no? O sea, más allá de esas discrepancias, en este momento habrá concertación. Naturalmente, pero obviamente también la prioridad la tienen los partidos que tienen representación en el Parlamento. De acuerdo. Por esa razón, el día de ayer he tenido diálogos telefónicos con el dirigente de Acción Popular, Mesías Guevara, con el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, con el general Daniel Urresti y también con el doctor César Acuña, que es el líder natural de APP. Con todos ellos he conversado para este día sábado sostener las primeras reuniones. También voy a continuar con esa convocatoria para el día lunes,
poder contactar a los dirigentes del FREPAP, de Fuerza Popular. Ajá. Dicho sea de paso, yo he saludado el anuncio de Keiko Fujimori del día de ayer, que no necesariamente es coincidente, por ejemplo, con los pronunciamientos de la señora Marta Chávez. Yo estoy abriendo las puertas. Si algunos me las quieren cerrar, ya no es problema de la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, lo de Marta Chávez hoy en el Twitter es como un mal gesto, no es una buena señal, digamos, en el tenor que usted mantuvo más bien con Keiko Fujimori. Hay una disonancia allí. En todo caso, Jaime, el uso de la escopeta de 2 cañones es algo normal en algunas agrupaciones políticas. No es mi caso, tampoco es la primera vez que asumo este cargo y me comprometo públicamente a dialogar con todos. Ya lo he hecho anteriormente y estoy dando los pasos para demostrar que esa es la vía que tenemos en democracia para zanjar los problemas, más aún en una situación tan grave como esta. Claro. Yo no solamente actúo a título individual, sino que también tengo que conciliar los criterios. La política, es decir, la política general del gobierno, el presidente de la República es el que dirige la política general del gobierno. Esto lo hemos conversado con el presidente Vizcarra y naturalmente con el gabinete. Y en ese sentido, con ese objetivo, voy a acudir al Congreso. Y finalmente, el tercer gran objetivo, garantizar elecciones libres, neutrales y democráticas. Sobre este punto también hemos conversado el día de hoy con el presidente Merino y con los integrantes de la mesa directiva del Congreso. Ahora, creo que... Sobre lo que usted señalaba respecto al diálogo con la bancada Podemos, ¿este será con el señor Urresti o con el señor Luna? Porque usted sabe que allí hay también ciertos matices, ¿no? He convocado he tenido, repito, el diálogo telefónico con el general Urresti. Él anunciará con quienes vendrá a la presidencia del Consejo de Ministros el día sábado, pero ayer el congresista Urresti me ha ratificado que ha aceptado la invitación para conversar. ¿Y si estuviese Luna, usted no tendría ningún problema o objetaría esa presencia? Por las investigaciones, bueno, digo, ¿no? Yo no voy a vetar, como no he vetado a nadie en los diálogos que tuve o reuniones en el pasado. Claro. Ya ese es un tema de representación popular. La gente a través del voto ha colocado en el Parlamento a los representantes de esas agrupaciones políticas. En esta amplitud de criterio, yo recibiré a las agrupaciones. Ellos designarán a los representantes que concurrirán. Cuéntenos de sus diálogos. No he puesto condiciones, no he establecido vetos, está bueno eso. No he importante. censurado a nadie, sino simplemente estoy abriendo el espacio de una agenda que también espero continuar a lo largo del tiempo, también, repito, con los gremios. Claro. Cuéntenos. El gremio periodístico, naturalmente. De acuerdo. Cuéntenos, le decía, de sus diálogos hoy. Como hice en el pasado. De acuerdo. Cuéntenos de sus diálogos hoy con el presidente del Congreso, la relación que usted encuentra al asumir la presidencia del Consejo de Ministros entre el Ejecutivo y el Legislativo ya venía desgastándose, ¿no? Interpelaciones por doquier, proyectos y leyes salpimentadas con populismo, una reforma política coja, una reforma universitaria que se quiere demoler y partidos que están usando la pandemia eventualmente para construir un discurso de cara a la campaña del 2021. ¿Habló usted de estas cosas con el señor Merino? En términos generales, hemos hablado, no hemos profundizado, pero sí hemos tocado algunos puntos, como por ejemplo en el aspecto electoral. Yo también me he expresado en el sentido de que este no es un momento oportuno para interpelar ministros en plena emergencia sanitaria, pero finalmente esa es una decisión del Congreso. En términos generales, yo tengo que ser honesto y decir que ha sido un diálogo franco. Nos hemos sentado a conversar, hay objetivos que nos obligan a entendernos y espero que de esta situación
lleguemos a un entendimiento. Es decir, que usted espera un acuerdo serio, un acuerdo confiable, un acuerdo franco con el Congreso para, por ejemplo, posponer las interpelaciones. ¿Es lo que nos está diciendo? Me parecería ese un buen gesto que permitiría además al gabinete presentarse antes del 28 de julio, que es el planteamiento que le he hecho al presidente Merino y a los miembros de su consejo directivo. Hablando de congresistas y del Congreso, el congresista Jim Ali Mamani de UPP le ha pedido a usted información sobre la hoja de vida del ministro de Trabajo, Martín Ruggiero, y su relación con el estudio Payet que asesoró a Odebrecht. ¿Se le ha hecho llegar la hoja de vida al congresista Jim Ali Mamani? En el despacho de hoy no he recibido aún la comunicación. He tomado conocimiento de ella a través de los medios de comunicación y naturalmente voy a responder todos los pedidos de los parlamentarios, no solo este. Una obligación del gobierno es atender los pedidos. Ahora, respecto al caso del ministro de Trabajo, no es el primer joven que asume la función ministerial. En el pasado hemos tenido también ministros de 25 años. Existen los precedentes de Rodríguez Mariátegui, de Javier Silva Ruete. Yo mismo, salvando las distancias, fui elegido diputado a los 28 años y el ministro tiene 30 y tantos. 32. Creo que es importante, y lo he sostenido el día de hoy, la presencia de los jóvenes en la política. Las guerras, y estamos en un estado de guerra, no solamente se ganan con las canas, es necesaria la presencia juvenil. Se reclama mucho respecto a la renovación en la política peruana, pero cuando se hacen esos intentos para convocar a jóvenes, se presentan críticas. Eso ocurrió hace algunos meses con la propia ministra de Economía. Confío en la preparación académica, en las calidades personales y profesionales del ministro Ruggiero. Claro. Y ahí dejaría el tema, ¿no? No, solamente creo que la crítica va no por la edad, tanto así, sino por la hoja de vida que muestra más bien un trabajo curtido en el sector privado, pero más bien no en el sector público. Entonces, claro, usted, como corresponde y de acuerdo a la Constitución, ha dicho que es el responsable político de esta designación, es lo que toca. Como político curtido que es usted... No solo de esta designación. No, obviamente de todas. Pero las balas, claro. De acuerdo a la Constitución, el presidente es irresponsable político de todos sus actos. Totalmente de acuerdo. Y aquellos ministros que refrendamos los actos del presidente somos los responsables. No, yo le decía confío que... en la capacidad profesional de Ruggiero, confío también en su actitud precisamente de someterse a un trabajo tan complicado. Yo le advertí que el paso de la vida privada a la vida pública no era fácil, no es fácil. En mi caso yo también accedí, claro, salvando las distancias a través del voto popular, al Parlamento sin haber ejercido anteriormente un cargo de esa responsabilidad. Pero, repito, no es el primer caso en la historia ministerial en donde un joven asume ese reto. No, le decía, creo que la crítica va por otro lado, pero mi pregunta concreta es, para pasar a otro tema, es, como político curtido que es usted, asegura que el señor Ruggiero es la persona indicada... Jaime. Sí. Termino, en todo caso, para complementar la respuesta. El hecho de que un abogado haya trabajado en el sector privado en un estudio de abogados no es razón tampoco para sacar la conclusión equivocada de algunos que eso implicaría haber tenido un pasado, digamos, reñido con la legalidad, de ninguna manera. De otro lado, el ministro de Trabajo tiene experiencia en derecho laboral. No es un abogado penalista, no ha estado dedicado al ámbito penal. Su especialidad es el ámbito laboral y yo
confío en Ruggiero. No, está bien. Le quería hacer una pregunta. Le quería hacer una pregunta, justamente. Sí. A ver, yo le decía que como político curtido que es usted, asegura que el señor Ruggiero es la persona indicada para la cartera de trabajo, entendiendo una cosa, que el empleo en esta época de pandemia junto a la vida es uno de los enormes retos que tiene este gobierno. Usted pone el pecho y garantiza que el doctor Ruggiero va a dar talla y no va a manejar la política laboral como toca en tiempos de pandemia. Naturalmente hemos conversado sobre ese punto. Él, como la máxima autoridad en el Ministerio de Trabajo, tiene que cumplir un rol arbitral, pero también he convocado personas al gabinete que generen una confianza. No es que el señor Ruggiero va a defender los intereses empresariales como se sostiene, pero también el gobierno tiene que dar otra clase de señales al empresariado. Por ejemplo, en el campo también del Ministerio de Energía y Minas, donde hay otro cambio, señales en donde se ratifica una cosa en la que yo sí tengo una convicción plena, que la iniciativa privada, es decir, que la empresa debe ser la fuente generadora de la riqueza y que el Estado tiene que cumplir un papel no empresarial. En eso yo creo, no es algo de última hora. Y una de las razones por las cuales también he convocado al señor Ruggiero, porque dentro de ese modo de pensar coincidimos desde el punto de vista político. Uno de los temas centrales de las conversaciones con el presidente Vizcarra ha sido el relanzamiento de la economía nacional. En ese propósito, algunas de las carteras han tenido, digamos, una renovación. La convocatoria al señor Ruggiero está dentro de ese, digamos, objetivo político que tiene el gabinete. Hablando de objetivos políticos, señor Cateriano, ¿ya tiene usted claro qué leyes van a observar? ¿Qué proyectos que se han aprobado? Le decía, el Congreso tiene pues una ruma de leyes salpimentadas con mucho populismo. ¿Usted ya tiene claras qué leyes van a observar? El día de hoy con la ministra de Economía hemos hecho una revisión, pero finalmente esa es una atribución del presidente de la República y no del presidente del Consejo de Ministros. Entonces, previamente, esta es una deliberación, una determinación que debe adoptar el presidente Vizcarra, porque de acuerdo a la Constitución, quien observa las leyes es el presidente de la República y no el presidente del Consejo de Ministros. Yo seré el responsable político, naturalmente, de esas observaciones, pero esa atribución es del presidente Vizcarra y ese diálogo lo vamos a tener en su momento oportuno. Naturalmente, Jaime, la tentación populista de los últimos meses del Congreso, eso no tengo por qué ocultarlo, ha afectado también el ambiente de confianza del empresariado nacional y extranjero. En economía es muy difícil construir una buena reputación, pero es muy fácil destruirla. Confío que con un mayor cotejo de ideas, participación en el debate público, podamos entendernos. Naturalmente, el gobierno no solo va a defender la estabilidad política y jurídica del país, sino también la estabilidad económica. Hoy, a diferencia de otros países que están ahogados financieramente y económicamente, el Perú ha podido enfrentar la pandemia porque felizmente hemos tenido una economía sólida, con una inflación controlada, con reservas internacionales y con un manejo prudente de la economía. En eso también yo pienso, en eso creo. Por esa razón también, siendo esta una prioridad del presidente Vizcarra, yo
he aceptado su invitación para formar parte del Consejo de Ministros. Solo para mencionar que estamos en la multiplataforma de RPP, nos están escuchando también por la radio. Usted ha señalado hace un momento que no puede ocultar que el Congreso ha venido comportándose con un tono, un modo populista, ¿no? Eso es aparentemente innegable. Pero concretamente, ¿con qué normas o con qué leyes cree usted que se ha inclinado la balanza severa y gravemente hacia ese tinte populista? Bueno, creo que hay proyectos de ley en trámite que preocupan, que generarían un déficit grave en el erario nacional, como por ejemplo este que se está tramitando referido a la ONP, a dar un dinero que no existe como contribución individual, cosa que sí ha ocurrido con las AFPs, que permitiría entregar dinero y dejar sin pago de pensiones a los actuales pensionistas. ¿Por qué razón lo sostengo? Porque estamos ante un sistema de reparto en la ONP, no con cuentas individuales. Entonces, ese es un tema sumamente delicado. También no puedo ocultar mi preocupación por el del congelamiento. Son dos proyectos de ley que se están tramitando. Confío que encontremos otras fórmulas. También con la ministra de Economía hemos conversado. Nosotros estamos dispuestos a continuar asistiendo al Congreso, a dar nuestro punto de vista. Hay que entender también, Jaime, que esta es una situación realmente excepcional y compleja. Es la primera vez en nuestra historia democrática que un partido de gobierno no tiene representación parlamentaria. Y eso, sin duda alguna, también hace difícil el trabajo y la defensa política del gobierno al interior del Pleno del Congreso. Claro. Ojalá encontremos esa disposición del Congreso para escucharnos e intercambiar impresiones. Debe usted estar al tanto de lo que se ha aprobado hoy, nomás en la Comisión de Economía, un proyecto que les pide a ustedes, ¿no?, los exhorta a asumir el pago de recibos vencidos por teléfono fijo, teléfono celular, internet. Por ejemplo, esa norma, ¿la ha hablado con el señor Merino? A ver, no hemos conversado sobre ese tema. La Constitución es sumamente clara, Jaime. Los congresistas no tienen iniciativa en el gasto público. Esa es una incorporación al texto constitucional que precisamente, teniendo en cuenta la experiencia histórica acontecida en el país, puso un fin al manejo sin criterios técnicos y económicos de los recursos del Estado. Esa fue la razón principal que tuvo el constituyente al incorporar, repito, en la Constitución, que los congresistas no tuvieran iniciativa en el gasto público. Porque quien gobierna es el Poder Ejecutivo, no el Parlamento. O sea, esta norma sería inviable, digamos, inconstitucional, del SAC. Bueno, es que la Constitución es clarísima. Los parlamentarios no tienen iniciativa en el gasto público. Claro. Más bien, sí le he planteado a la ministra de Economía evaluar la posibilidad, por ejemplo, algo que habíamos conversado con anterioridad, de evaluar la posibilidad de otorgar créditos a largo plazo y con bajos intereses a los estudiantes universitarios y a los escolares también, para evitar la deserción. En ese sentido, creo que haremos un esfuerzo para también atender a la clase media, que ha sido también muy golpeada con esta crisis, Jaime. Sin duda. Entonces, acá no se trata tampoco de malutilizar los recursos del Estado con fines políticos o electorales. El presidente Vizcarra no está en campaña, la ministra de Economía no está en campaña, no demuestra interés por lo menos en participar en las elecciones parlamentarias o presidenciales.
Yo he asumido este compromiso hasta el final del gobierno, si el Parlamento lo decide, porque finalmente ya en la recta. O sea, usted se va a quedar hasta el 28 de julio del 2021, o sea, esa es su voluntad. Esa es mi voluntad si lo permite el Parlamento, porque esto dependerá también de la confianza parlamentaria. En todo caso, lo que sí requiere el país, Jaime, para salir de este atolladero, no solamente es estabilidad política y jurídica, sino también económica. Profundizar la crisis con un mal manejo de la economía simplemente nos pondría en una situación compleja. Claro. Tengo entendido que la investigación, más compleja, ¿no? Tengo entendido que la investigación fiscal que se le sigue a usted por la compra de 24 helicópteros rusos en el gobierno de Ollanta Humala no se ha archivado y sigue su curso. Eso tendrá un camino. Mi pregunta concreta es, ¿cuál es la garantía que usted acredita esta noche respecto a poder eventualmente comparecer ante la fiscal de la Nación, si así se considera necesario, sin que el importante cargo que tiene hoy usted entorpezca o dilate esta investigación? A ver, esta investigación ha sido auditada esta adquisición ha sido auditada por la Contraloría General de la República. Una auditoría que no duró 5 días, ni 7 días, ni 10 días, ha durado años. Han hecho una investigación exhaustiva. La Contraloría, que es un órgano técnico, no político, no encontró acto ilícito alguno. Esta es una acusación política de mis adversarios, bajo la presidencia de la señora Luciana León. Todos ya sabemos cómo se ha comportado la señora Luciana León. Yo no estoy en condición de investigado por la Fiscalía de la Nación. ¿Se ha archivado el proceso? Se ha derivado el tema a la Fiscal de la Nación, pero yo no tengo en este momento ninguna investigación abierta. Y valga la ocasión, Jaime, para reiterar que todos los casos, absolutamente todos, en los cuales fui acusado por el fujiaprismo, la Fiscalía de uno en uno ha archivado. En la compra del satélite, la compra de los aviones Spartan y así sucesivamente. Yo me pregunto, ¿qué hubiese ocurrido en el país en esta emergencia sin los aviones Spartan, sin los helicópteros, sin las adquisiciones que las Fuerzas Armadas realizaron durante mi gestión ministerial? ¿Qué hubiese ocurrido si yo me hubiese dejado amedrentar por los fujiapristas? Otra sería la situación de operatividad de las Fuerzas Armadas, naturalmente. Yo no he recibido coimas. A mí me han levantado el secreto bancario. Han indagado todos mis documentos públicos y privados. No han podido encontrar el señor Becerril ni Mulder, que han tenido mis registros telefónicos, mis correos privados, mis cuentas bancarias. Me denunciaron por defraudación tributaria, violando mi derecho al antejuicio. Yo fui a la Fiscalía y acepté esa investigación. A mí me ha investigado la Fiscalía Tributaria por supuestos delitos. Y la Fiscalía archivó esa falsa denuncia de Becerril. Lo que consideraría usted entonces es que la Fiscal de la Nación archive esta investigación. Yo, Jaime, a diferencia de otros, no voy a correr a una embajada, no voy a huir al extranjero como lo he hecho. Estos 4 años de persecución política del fujiaprismo, yo he dado la cara. Solo, sin agrupación política, sin medios políticos. No, está bien, pero lo que le preguntaría... Y sin dinero mal habido que otros sí han tenido. Lo que le preguntaba yo es si usted espera entonces, de acuerdo a cómo está usted exponiendo el caso, lo que esperaría entonces es que la Fiscal de la Nación lo archive. Bueno, yo estoy en una situación en donde no voy a darle indicaciones a la Fiscalía. Yo confío, como cualquier ciudadano, que se administrará justicia con criterios jurídicos, no con los criterios de Becerril, Mulder y Luciana León, ciertamente. Hay que diferenciar
el criterio que empleó el fujiaprismo para la persecución política de lo que debe ser, Jaime, un normal desarrollo de investigación. A estas alturas del partido, Jaime, reitero, yo he demostrado que no me corro y que a los fujiapristas tampoco les tengo miedo. De otro lado, Jaime, los fujiapristas han sido repudiados en las últimas elecciones por la voluntad popular. Yo estoy acá sujeto a la fiscalización de la prensa, de los parlamentarios, y no tengo ningún temor a responder por todos mis actos, como ha sido mi conducta cívica y política, Jaime. ¿Usted como jefe de gabinete será confrontacional o conciliador? Es lo que en Lima se andan preguntando. Bueno, mis actos demostrarán que yo voy a hacer todos los esfuerzos necesarios para que el diálogo tenga éxito. ¿Pero será confrontacional o será conciliador? Eso depende. En términos generales, yo estoy actuando de una manera franca y abierta. En la mañana no me he agarrado a cabezazos con el presidente Merino, no ha habido ninguna confrontación. Por el contrario, hemos tenido un diálogo de lo más franco, abierto, distendido, y yo no, naturalmente mis críticos dirán confrontacional, ¿no? Pero yo ratifico mi propósito de llevar adelante un diálogo con todos los partidos, con todos los representantes gremiales, porque, Jaime, esa es mi obligación en este momento de emergencia. Tiempo para el debate, para la confrontación política habrá, pero tampoco podré participar, Jaime, porque en la campaña electoral, que es el momento de la confrontación, voy a tener que coserme la boca, porque como presidente del Consejo de Ministros voy a mantener una neutralidad como la mantuve cuando anteriormente ocupé la presidencia del Consejo de Ministros. Yo no, como otros, voy a usar el cargo para perseguir políticamente a mis adversarios. Esa no es mi manera de pensar, ese es el compromiso que asumo y que lo ratifico, Jaime, una vez más. Habrá gente que me creerá y otros que no me creerán. Yo confío que la mayoría evalúe lo que es mi conducta cívica y democrática. Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros, hoy con nosotros. Le estoy muy agradecido por esta entrevista. Creo que hemos tocado diferentes temas políticos que son su fuerte y ciertamente de la gestión, y el compromiso de esta noche, que la voluntad que tiene es quedarse hasta el 28 de julio del 2021. Que tenga una buena noche y éxitos en su gestión. Agregando que esa voluntad no depende solo de mí, sino también de la confianza política del Parlamento. Así es, claro, eso dependerá del voto de confianza, que además tendrá que ser antes del 28 de julio, tal como usted se lo ha requerido al presidente del Congreso. Que tenga una buena noche, señor Cateriano. Gracias por esta entrevista. Buenas noches, encantado. Hasta luego. Era Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros, hablándonos de todo, fundamentalmente, todo lo que se está discutiendo en este momento en el país. Y, por cierto, les aviso que el señor Pedro Cateriano estará este sábado a las 9 de la mañana con Fernando Carballo en Enfoque de los Sábados, en una entrevista más a profundidad, con muchos más ángulos, con el tinte y el análisis fino, agudo y sereno a la vez que mantiene nuestro querido colega Fernando Carballo. Vamos a la pausa en el programa y regresamos con lo que dicen los congresistas. Ya escuchamos al primer ministro y entonces nos preguntamos si habrá voto de confianza. Gino Costa, del Partido Morado, y Dítel Columbus, de Fuerza Popular, nos anticipan sus proyecciones, porque nada está dicho.